Hablaremos de Miguel Ángel hoy. Vamos a situarnos en Florencia en 1496. Florencia había sido invadida por los franceses de Carlos VII. Acá dice Carlos VIII. Carlos VIII. Porque Carlos VII era el otro. Carlos VII es el rey de Juana de Arco. Carlos VIII. Sí, aquel que... ya sé cuál es. Este es el que se enfermó justamente... Fue hasta Nápoles, llegó hasta Nápoles. Y se enfermó del mal de Nápoles. Dijeron, bueno, me enfermé del mal de Nápoles. Que era la sífilis. Ahora, los italianos le llamaban el mal francés. ¿Y los franceses? Y los franceses el mal de Nápoles. Curioso, ¿no? Es probable que incluso en Nápoles, estamos hablando de 1496, ahí aparece, hace su debut triunfal la sífilis. Y algunos decían que lo habían traído los marineros que venían con Colón a América. Mientras que en América se dice que a América la trajeron los marineros de Colón. Así que es la sífilis un mal de que nadie quiere ser connacional. El caso es que, sea de la nacionalidad que fuere, Carlos VII se la agarró. Los Médicis, que habitualmente dominaban Florencia, se habían retirado. Cuando las tropas de Carlos se fueron, la ciudad quedó bajo la guía de Girolamo Savonarola, de quien hemos hablado muchas veces. Savonarola tenía ideas ciertamente ascéticas, vamos a llamarlas así, qué sé yo, y quiso convertir a Florencia en un gobierno cristiano, despojado de todos los vicios. Las obras de arte entonces ardieron en una famosa hoguera, se llamó Hoguera de las Vanidades, donde se confundían manuscritos griegos con libros obscenos, estatuas con cosméticos de las mujeres, sedas, espejos, tiraban todo al fuego, lo bueno, lo malo. Savonarola había organizado brigadas de niños que, vestidos como templarios, se dedicaban a saquear las casas de los burgueses con el pretexto de descubrir pinturas impúdicas y libros licenciosos. Había nombrado Savonarola a Jesucristo rey de la ciudad. Y él, me refiero a Savonarola, no a Jesucristo, decía ejercer funciones de ministro. Había a diario en Florencia procesiones de flagelantes que reclamaban que cayeran todas las maldiciones sobre los partidarios de los Médicis, a los que le llamaban los rabiosos. A su vez, los seguidores de los Médicis eran llamados piaioni, llorones. Mejor dicho, ellos le llamaban llorones a los discípulos de Savonarola, piaioni. Por esos tiempos vivía en Florencia Miguel Ángel. Tenía 20 años. Había nacido en el 75, me parece a mí. Los amantes del arte ocultaban en sus sótanos o adentro de los roperos, que sé donde podían, los tesoros de sus colecciones y las imágenes de arte pagano que tenían. Miguel Ángel desafió, las ocultaban para que no aparecieran los de Savonarola y se las afanaran y las tiraran al fuego. Miguel Ángel desafió las prohibiciones de Savonarola y proclamó a sus amistades que él era artista y que tenía derecho a ver la belleza en donde la encontrara. En su taller, Miguel Ángel trabajaba en una figura que seguramente, de ser vista por los jóvenes piaioni, hubiera sido arrastrada a las llamas. Parece que esculpió un Eros, el dios pagano más odiado por Savonarola, ya que era el dios del amor y del deseo. En Florencia vivía, además, en esa misma época, un primo de los Médicis que no se llevaba bien con el resto de la familia que ahora estaba exiliada, que no estaba en el gobierno. Se llamaba Lorenzo, como tantos de la familia Medici, entre ellos el más grande de los gobernantes de Florencia, Lorenzo el Magnífico, que
que también fue contemporáneo, ¿no? Y había, en realidad el tipo había conspirado a favor de la llegada de los franceses y aceptaba la dominación de Savonarola. Era un Medici con despacho en beligerancia. Se había incluso cambiado el apellido. En vez de Medici, había adoptado el apellido Popolani, Lorenzo Popolani. Me gusta más Lorenzo de Medici que Popolani. ¿A usted cuál le gusta más? De Medici. De Medici, que no Popolani. Pero era amigo de Miguel Ángel Popolani y se enteró de que el hombre había esculpido un Eros. Fue entonces al encuentro del artista y de allí nació un destino muy extraño para la obra, y de esto conversaremos esta noche. Aunque alabó la escultura, vio el Eros, ¿no? El tipo, qué sé yo. Dice, qué linda escultura. Pero Popolani le habló con sinceridad a Miguel Ángel, que era un chico de 20 años en ese entonces. Le dijo que nadie tendría el valor para comprarla, a menos que se arriesgara a que las legiones de Savonarola lo fajaran bien de bute. Le recomendó, mejor dicho, que vendiera la estatua a los romanos. En Roma estaba en aquel entonces el Papa Borgia, y los dioses griegos eran aceptados allí con el mayor entusiasmo. Palabras de Popolani. Allí encontraréis coleccionistas que se disputarán vuestro mármol. Por otra parte, tan bello como el más bello de los mármoles antiguos, dijo. Pero después, a Popolani, en ese mismo momento, no después, se le ocurrió un negocio. Dijo que como las estatuas antiguas se vendían mucho mejor que las obras contemporáneas, era preferible presentar aquella estatua, el Eros, como una estatua griega recién descubierta. Bueno, al principio la idea no le gustó nada al Michelangelo, pero Popolani insistió y lo convenció diciéndole que además de ganar más guita, quedaría libre de castigos y se daría el gusto incluso de engañar a los diletantes y falsos conocedores que se paseaban por Grecia y Roma y que eran incapaces de distinguir lo antiguo de lo moderno. Y Miguel Ángel aceptó. Sabía el Michelangelo que tenía habilidad para fraguar aquel engaño. Y aquí se acordó de un episodio, cuando era alumno del Ghirlandaio, que fue su maestro, ¿no? El maestro, el Ghirlandaio, le había encargado, o le había entregado uno de los dibujos suyos del maestro, para que lo copiara. Y Miguel Ángel le devolvió la copia, en vez del original. Ya lo copié, dijo, y le dio la copia. Y el maestro no se dio cuenta jamás. Así que era muy buen copista y falsificador. Y se puso a trabajar sobre el Eros. Maquilló el mármol, le dio una pátina que lo haría aparecer como desenterrado. Luego entró en contacto con Baldassare de Milanese, que llevó la estatua a Roma y se la vendió al cardenal Raffaele Darío. Este mercader, Baldassare, le cobró a Raffaele Darío 200 ducados, pero como él también se había dado cuenta, porque era un verdadero conocedor, Baldassare, se dio cuenta de que era falsificado, pero igual le cobró 200 ducados al cardenal Raffaele Darío, y a Miguel Ángel le dijo que le habían dado 30. Y pensó que si después de todo, si se quejaba, lo amenazaría con contar el engaño. Así que Miguel Ángel no dijo nada. Luego de algún tiempo, el cardenal Darío, visitado por algunas personas entendidas, se enteró, supo que tenía un Eros falsificado. Lo vino a visitar un tipo que sabía de verdad y dijo, ¿y quién te vendió esto? Es trucho. Entonces, indignado, envió a Florencia un emisario con la orden de investigar en qué taller se había construido el Eros. El emisario visitó muchos talleres hasta que encontró el taller de Miguel Ángel y confirmó que entre las obras que andaban por allí había algunas muy semejantes al Eros. Miguel Ángel se asustó y confesó todo.
pero en su confesión dijo que había hecho que lo vendiera en Roma el mercader Baldassare por 30 ducados. Y el emisario empezó a los gritos, dijo que se habían pagado 200. Ahí se enteró Miguel Ángel del engaño y tanto él como el emisario quedaron indignados. Al final llegaron a un acuerdo. Miguel Ángel viajaría a Roma para trabajar en el Palacio Cardenalicio. Allí, bajo la protección del cardenal Rafael Darío, confeccionaría algunas obras como compensación y bajo esa misma protección no dejaría tranquilo al intermediario deshonesto, a Baldassare, para que completara el pago por la obra falsa. Pero si bien Miguel Ángel viajó a Roma y trabajó para el cardenal, nunca vio los 170 ducados que faltaban. Nunca vio ni un guita. Esta es una historia, pero yo creo que tiene importancia porque es el primero de muchos desengaños para Miguel Ángel, que siempre tuvo mucha mala suerte para los negocios. O no le pagaban, o no terminaban las obras, o le encargaban unas obras que eran imposibles de terminar, o calculaba mal, pero siempre estuvo apremiado de dinero y desesperado porque prometía trabajos que después le costaba muchísimo cumplir. Esa fue la desdicha de toda su vida, que fue una vida bastante gloriosa, pero también bastante desdichada. Está bien dedicar esta charla al maestro de Michelangelo, a Ghirlandaio, que fue uno de los primeros en darse cuenta y apreciar el genio de Miguel Ángel. Y también al pobre cardenal Rafael, ¿no?, engañado, y también a todos aquellos que siguen buscando la belleza allí donde estuviere. Así que está bien. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia y se indignó muchísimo el discotecario, pues se acordó que él también había comprado una antigüedad que era una antigüedad egipcia. ¿Pero cuánto le había pagado? ¿Una fortuna? Le había pagado, 150 pesos. Pero no, eso era muy sospechoso. Vino un egipcio conocedor y le dijo, eso es falso. Es falso, dice. ¿No dudó por el precio el discotecario? Yo le pregunté, pero las cosas de 150 pesos, le digo, generalmente son No, porque dijo falsas. Que estaba medio rajada también, ¿no? Sí, sí, dice, me engañó la rajadura, porque sí, eso lo embaucó. En 3.000 años siempre... A alguien se le cayó un poquito. Claro. En 3.000 años. Todo lo que tiene 3.000 años en general está rajado. Con tanta mudanza. Es más, este hombre cree que tener 3.000 años y estar rajado es la misma cosa. Y si bien la frase todo lo que tiene 3.000 años está rajado puede ser aceptable, no lo es su forma inversa. Claro. Es decir, todo lo que está rajado tiene 3.000 años, que fue el criterio que utilizó para comprar esa obra. Así que se indignó mucho y no entendió nada de lo que le contamos. Finalmente, como alcanzó a percibir que Miguel Ángel tenía entonces 20 años, nos dio el vals que se llama Yo tan solo 20 años tenía, y lo canto yo, que es lo peor. Por suerte están los guitarristas, que son en este caso Carlito Soria, Carlito Juárez y Gabriel Rolón. Estos son los guitarristas de este vals, compuesto por Cadícamo, seguramente en honor a Miguel Ángel. Aunque no estoy tan seguro. No. Hay que chequearlo.